La palabra la tiene la diputada doña Epsi Campbell Barr, está por 9 minutos. Adelante, doña Epsi. Muchas gracias, señor presidente de la Asamblea Legislativa, compañeros y compañeras diputadas. Este es un día histórico en este país. 15 años han pasado para que lleguemos a la discusión de este tercer debate de la reforma constitucional y finalmente podamos reformar el artículo 1 de la Constitución de la República que declara a Costa Rica pluricultural y multiétnico. Quiero hacer un tributo a quien inició el camino, a la diputada Joycelyn Sawyers, que se atrevió a presentar la reforma por primera vez, la reforma constitucional, junto con el exdiputado Walter Robinson, para reformar el artículo 1 de la Constitución. Y es que finalmente este no es uno de los temas en que ganan unos y pierden otros. Este es un tema en el que gana Costa Rica y en donde tenemos que entender todo el largo proceso para que finalmente podamos reconocer lo que nuestra Costa Rica es. Costa Rica es y ha sido pluricultural y multiétnica, no solamente desde 1821, sino la construcción de esta parte de la tierra, de esta parte del continente, desde los periodos desde los periodos que reconocemos como la llegada de los españoles a esta parte, pero reconociendo fundamentalmente el aporte de los diferentes pueblos, grupos, personas que han construido lo que hoy tenemos como nuestro país, como democracia y como desarrollo. Y también, por supuesto, cómo no hacer un tributo a los pueblos originarios de esta tierra, cómo no volver a esa valentía histórica que han tenido, a esa cultura que ha marcado la historia desde siempre, a esos pueblos que han sido capaces de construir y de resistir de manera permanente, a esos pueblos que hoy cuentan con idiomas, con tradiciones, con formas de ver la vida y que hoy están aquí, vivos, participando en este desarrollo nacional. Y es que ellos poblaron primero que cualquiera de nosotros esta parte de la tierra y siguen sintiéndose orgullosamente costarricenses, pero desde sus identidades como pueblos originarios. ¿Cómo hoy no celebrar las migraciones de diferentes grupos que vinieron a este país para construir ese multiculturalismo, plurietnicidad? ¿Cómo realmente no reescribir la historia, una historia que fue parcial, una historia que solo quiso mirar una parte, una historia que negó a las identidades de algunos porque les parecía a aquellos en aquel tiempo, en algunos tiempos, que la única historia que valía la pena reivindicar era aquella de ancestralidad europea y particularmente española? Y por eso estamos dando un salto cualitativo que le da un lugar a cada uno y cada una de las costarricenses que hoy vivimos aquí, a cada uno y cada una de las habitantes, a cada uno con todas sus ancestralidades, aquellos que tienen un mestizaje. La inmensa mayoría de Costa Rica, de costarricenses, tiene un mestizaje claramente reconocido de lo africano, de lo español, de lo indígena. Esa es el mestizaje más reconocido de más del 70% de la población costarricense. Y entonces entendemos que aquí, estos y estas que hoy nos toca aprobar esta reforma constitucional, estamos reivindicando esas raíces, esas partes de población, esas personas que trabajaron muchas veces y de manera invisible para construir la Costa Rica de hoy. Y por supuesto,
que tenemos que reconocer a todos los aportes de los descendientes del continente asiático, esos que también en diversos momentos de la historia han contribuido y siguen contribuyendo con nuestro país. Y se me vienen a la cabeza personajes como doña Gilda Chenapuy, se me vienen personajes como don Isidro Con, se me vienen muchísimas familias de descendientes de chinos y chinas en este país que han contribuido y siguen contribuyendo con el desarrollo nacional. Y entonces, por supuesto, que cuando le hago un tributo a Miss Joycelyn Sawyers, esa mujer que cuando fue diputada de la República del año 98 al año 2002, se puso como tarea también que en este país se reconociera a un benemérito de la patria afrocostarricense, al exdiputado Alex Curling, como defensor de los derechos civiles de este país. Porque efectivamente había que reconocer y había que ponerle cara a esos y esas costarricenses que han participado en el desarrollo nacional. El gran desafío, no obstante, de esta reforma constitucional es que no se quede en un hecho simple y sencillamente declarativo, lo cual, por cierto, es muy importante. Es muy importante las migraciones de judíos y judías en este país en el siglo pasado. Es muy importante las migraciones de árabes incluso en Costa Rica desde el siglo tras anterior. Son muy importantes esos diferentes grupos humanos que participan y que participaron en el desarrollo nacional. Pero lo importante de estos debates es que demos elementos para entender lo que significa una reforma constitucional. Esa reforma constitucional implica que reescribamos con actores, con nombres y apellidos la historia nacional que ha sido parcial. Esa reforma constitucional implica que nuestras escuelas y colegios y universidades podamos aprender de los grandes imperios africanos, de los grandes imperios asiáticos, que podamos abrir los ojos para no ver solamente el occidente, que podamos efectivamente mirar los aportes en la ciencia, en la cultura, los aportes sociales y podamos definitivamente enriquecernos. Esta reforma constitucional implica también que el Estado costarricense mire en donde hay unas brechas que son inaceptables, brechas por pertenecer a grupos étnicos y raciales que no han sido los dominantes, esas brechas sociales que existen para los pueblos indígenas, para las comunidades afrodescendientes, a las que está obligado a actuar el Estado costarricense. Pero esa reforma también implica que la Sala Constitucional reconozca las identidades diferenciadas, que ya no se puede tomar un parámetro de identidad costarricense como único y aplicárselos a todo el resto como si fuera una planadora a la cual en un parámetro, en un modelo, tenemos todos y todas que estar obligados a meternos. No, la plurietnicidad, el multiculturalismo nos obliga a ver a todos en la riqueza de la diferencia, pero en los principios de igualdad, de no discriminación, en esos principios de una democracia intercultural que sabe dialogar, que sabe mirar al otro con respeto, que sabe entender el valor que cada uno de esos grupos humanos ha tenido en nuestro país y que sabe verse como esa América Latina diversa, que lo fue siempre, como esa América Latina que realmente construyó a partir del esfuerzo, del sudor, a partir de incluso unos hechos que no tenemos que olvidar porque han marcado tremendamente el desarrollo de nuestra región. Yo quiero celebrar, compañeros y compañeras, esta aprobación de este tercer debate, porque hay una Costa Rica antes y después.
quiero celebrarlo con una provincia como la provincia de Limón, en donde esa provincia recoge mucho del multiculturalismo costarricense, pero también lo podemos ver en la provincia de Punta Arenas, también lo miramos aquí, también lo miramos en San Carlos, lo miramos en Cartago. Realmente creo que hemos hecho un aporte muy importante, que cada vez tenemos que seguir avanzando muchísimo más, que efectivamente el multiculturalismo tiene que hacernos mirar las perspectivas de los derechos humanos desde ahí, desde ese reconocimiento de que somos muchos desde diferentes orígenes. Compañeros y compañeras diputadas, demos gracias que hoy es esta Asamblea Legislativa la que hará ese cambio histórico, ese cambio que reconoce a Costa Rica como una nación pluricultural y multiétnica. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada doña Epsi Campbell.